las características de herencia mendeliana y en este caso dominante, aunque compartan su riesgo de recurrencia. Entonces, este primer ejemplo son las enfermedades por expansión de microsatélites. El ejemplo clásico es Huntington, no es la más frecuente, pero es el ejemplo clásico. En realidad el más frecuente es X frágil. Y fueron descritas por primera vez en la enfermedad de Kennedy y X frágil en el 91. Vean, estas sí ya tienen, ya estaban asociadas las manifestaciones clínicas, pero no se establecía la causa o el mecanismo fisiopatogénico, a final de cuentas, génico, hasta el 91. Entonces, bueno, ya son de descubrimiento causal un poco más reciente, ¿no? Y justamente se encontró que el mecanismo alterado era una expansión en microsatélites. Entonces, ¿se acuerdan qué son los microsatélites? ¿A qué tipo de DNA corresponden los microsatélites? Tenemos el DNA que codifica, ¿no? El codificante de proteínas y el DNA no codificante. Todas estas secuencias satélites corresponden a DNA no codificante de repetición, efectivamente. Y tenemos dos tipos de repetidos, en tándem o dispersos. ¿A cuáles corresponden los microsatélites? Tándem, efectivamente. Entonces, los microsatélites son repetidos en tándem, es decir, que se continúan uno tras de otro, tras de otro, tras de otro en un número específico. Microsatélites son los repetidos más pequeños por par de base. Es entre 1 a 4, bueno, 1 a 5, en general 1 a 4 son el número clásico de pares de bases que conforman un microsatélite. De ahí tendríamos los satélites, bueno, los mini satélites, 6 a 64 pares de bases, acá lo tendríamos, acá está en esta tablita, los satélites 5 a 171 pares de bases, y ya los megasatélites, muchas kilobases, ¿no? Entonces, justamente en ese año se determinó en estas dos enfermedades, que es la enfermedad de Kennedy y X frágil, que se debía a una expansión de microsatélites. Entonces, eso se refiere a que el número de repetidos, o sea, este término de expansión, se refiere a que el número de repetidos está aumentado. Vamos a ver que esto no es una... para cada enfermedad hay un número de repetidos, pues, adecuados, o sea, para cada gen hay un número de repetidos que es lo normal, y si sobrepasamos esa cantidad de repetidos, entonces podemos tener una enfermedad, en este caso una enfermedad justamente por expansión de microsatélites. Pero también tenemos ciertos rangos de repetición en los que a veces, aunque sí esté alterado, o sea, sí es mayor el número de repetidos que está en el gen, no lleva un fenotipo. Y en este caso se le conoce como premutación. Es un tracto de repetidos de una longitud que raramente lleva síntomas de la enfermedad. Sin embargo, existe la posibilidad, y es alta, es una posibilidad alta, de una expansión al transmitirse. Entonces, pongan ustedes que el número normal de repeticiones en ese gen fueran 10 repetidos de microsatélites, ya sería
dependiendo del repetido, ¿no? Puede ser 2 pares de bases, 3 pares de bases, 4 pares de bases, que se repiten 10 veces, una tras de otra. Cuando estamos hablando de permutación, a lo mejor no vemos 10 veces, pero vemos 13 veces que se repiten. Sí, un número mayor, pero ese número no condiciona que se presente enfermedad en ese individuo. Sin embargo, cuando hay segregación de alelos, o sea, en una transmisión, a final de cuentas, una formación de gameto, puede expandirse a repetidos, es decir, puede aumentar la cantidad de repetidos por esta situación de la recombinación homóloga, que se haga no alélica y entonces se duplican estos repetidos, o sea, se hagan más repetidos de los que estaban, que eran 13, y ahora sean 20, por ejemplo. Y con ese número 20, entonces sí ya se presentan datos de la enfermedad. Este fenómeno de permutación y de expansión al transmitirse, al segregar alelos, está bien definido, por ejemplo, para enfermedad de Huntington, para X frágil, también para otras de expansión de microsatélites, pero en general para eso. Y mutación completa sería 20, ¿no? En este ejemplo que les acabo de poner, el tamaño del repetido que está típicamente asociado a la enfermedad. Y este término se usa para distinguir de los individuos que tienen un estado más corto de premutación, es decir, estos de acá arriba. En el ejemplo que les puse, la mutación completa sería 20 y la premutación sería 13. El número normal de repetidos es 10, entonces discretamente aumentado una premutación y ya más aumentado una mutación completa. También en las enfermedades por expansión de microsatélites vemos un efecto por el origen parental en general, porque en algunas el incremento en la proporción de transmisión de la enfermedad a los hijos puede ser mayor, ya sea, o sea, por una u otra vía, ya sea paterna o materna. Entonces, en realidad parental, y dependiendo de la enfermedad, puede verse que se transmite con más frecuencia si el portador del repetido es la madre o el portador del repetido es el padre. Y molecularmente se explica como un sesgo de expansión en la línea germinal materno-paterna, o sea, algún mecanismo por el que ya sea el óvulo o el espermatozoide están más sujetos a expandir el repetido, por lo tanto a transmitir, a formar un cigoto. También en la expansión de microsatélites vemos este fenómeno que se llama anticipación genética, que también lo vamos a ver, por ejemplo, en cáncer. Es un fenómeno, bueno, cáncer hereditario como tal. Es un fenómeno en el que la enfermedad incrementa su severidad y o edad de inicio de una generación a otra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver familias en las que enfermedad, por ejemplo, la enfermedad clásica, que sería enfermedad de Huntington, en el padre se presentó o iniciaron los síntomas a los 40 años. En sus hijos empiezan a los 30 años. Y en los hijos de sus hijos, o sea, en los nietos, empiezan a los 20 años. Vamos a ver esta disminución en la edad de aparición y también en la severidad. Va a haber un aumento en la severidad de la presentación. Entre más jóvenes en general, y sobre todo para Huntington, más severa la presentación, más pobre el pronóstico, ¿no? Más sombrío el pronóstico. Y estos son todos los genes que tienen que ver con la expansión de microsatélites. Aquí en la línea basal está gen, o sea, estaríamos ejemplificando a los genes, y aquí arribita justamente están los genes, ¿no? DM1, EP1, está fraxe, todas las SCAs, todas las fraxes que son ataxes, y acá abajo, estos son en regiones, cuando el expandido se da en regiones no codificantes, son los ejemplos de acá arriba, en estos genes de acá arriba. A final de cuentas cambiaría la lectura de ese gen si se expande el microsatélite, ¿no? Entonces por eso generan fenotipos o enfermedades. Muchas de las SCA, que son ataxias espinocerebelosas,
así se genera. Y los ejemplos de acá abajo en naranjita son en región codificante, es decir, los expandidos se encuentran en exones. Y acá pues clásicamente tenemos este primero de acá, HD, enfermedad de Huntington, ¿no? Huntington disease. Pero tenemos también la atraxia espinocerebelosa, otra una espinal, otras de las SCA también, o sea, las atraxias espinocerebelosas son varias, algunas se generan por repetición en región no codificante y otras en región codificante. ¿Dónde está? ARX, que es Kennedy, esa también se genera ahí. Y creo que sí les mencioné, ARX es expansión del repetido en el receptor de andrógenos. Entonces, recuerdan que vimos insensibilidad de andrógenos, está dado por mutaciones en el receptor de andrógenos. Acá también es a final de cuentas es una mutación en el receptor de andrógenos, pero por expansión de trinucleótidos y no da un fenotipo de diferenciación sexual. Como vimos, insensibilidad de andrógenos da un fenotipo pues diferente, completamente, que es muscular, sobre todo de debilidad muscular y neurodegenerativo. Entonces, por ejemplo, también acá en este esquema está el repetido que se expande y en general la mayoría son trinucleótidos, es decir, el microsatélite es de 3 pares de bases y eso le llamamos trinucleótidos. Cuando es CAG se le llama poliglutamina porque CAG codifica para glutamina. Entonces se llaman poliglutaminos, extractos de poliglutamina y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la polialanina es justamente el receptor de andrógenos de enfermedad de Kennedy, pero también poliaspartato, etcétera. Y está marcado el repetido que se va a expandir. Hay algunos, por ejemplo, acá no es trinucleótido, es tetranucleótido, pentanucleótido, incluso también de 1 a 6 son microsatélites, se consideran microsatélites. ¿Y cómo se llama al expandido? ¿No? Las más frecuentes son las poliglutaminas, que codifican para glutamina, ¿no? Los trinucleótidos. Entonces, se dividen justamente por el tipo de repetido, ya sea glutaminas, alaninas, ya vimos, pero pues puede ser cualquier aminoácido, cuando es por repetido, por codón, o sea, por trinucleótido. También se divide por tamaño del repetido también, pues trinucleótido, tetranucleótido, pentanucleótido o tripletes, cuadripletes, quintupletes. Por la localización del repetido, como vimos, en región codificante o en región no codificante, o sea, intrones o incluso promotores, acá en no codificantes y acá en exones, ¿no? La región codificante. Y el tipo de mutación puede ser inestable o estable, o inestable también se conoce como dinámica. Esto de inestable o estable es justamente esta posibilidad que tiene para expandirse cuando se generan alelos, lo que vimos de las premutaciones que se puede expandir cuando se segregan, ¿no? A eso se le llama inestable o estable. Hay algunos trinucleótidos, por ejemplo, que no tienen esta posibilidad de expandirse cuando se generan alelos, entonces, gametos. Entonces, estos son estables. Los que son inestables son los que sí se pueden expandir cuando se segregan o se generan gametos. Y el mecanismo de mutación, pues es el efecto que tenga esa expansión de trinucleótidos en la proteína, ya sea que se acumule, que gane función, que se generen estructuras secundarias o que el procesamiento del RNA pues esté inadecuado. Esta expansión de trinucleótidos tiene como algunas, bueno, se han sugerido mecanismos por los que se generen. Cuando se va a expandir como premutación en un gameto, pues es usualmente por la segregación, por la recombinación. Pero ¿por qué se expandió originalmente? ¿Por qué hubo la primera expansión? Bueno, pues estas son unas de las teorías que se conocen para
explicar por qué se expandió un trinucleótido. La primera es cuando se genera lo que se llama slip DNA, que serían pues asas que se elongaron, por así decirlo, y que quedan fuera de la doble hélice original. En realidad, pues es que se generó como una asita, literal, como se ve acá, una asa de DNA, y esta asa de DNA puede, pues hay como, hay varias formas en que se puede generar este expandido. La primera es pues porque se altere la replicación. Si viene la polimerasa y ve esta asa, entonces puede ser que se confunda de por sí, se equivoca, ¿no? La polimerasa y se confunda y repliquen 2 veces o 3 veces esta asita porque está pues fuera de la doble cadena de DNA. Fuera entre comillas, no es que esté fuera, se hizo una asa, se elongó ese segmento de DNA y entonces la polimerasa pues se equivoca. Lo segundo que se puede alterar pues es la reparación. También, a final de cuentas, si se genera, por ejemplo, esta estructura secundaria que serían las asas, las asas. Entonces, los mecanismos de reparación, lo mismo, pues ya vimos que hay recombinación homóloga, sobre todo la recombinación homóloga alélica. Al copiar y tomar de base la otra cadena o esta cadena que tenga al asa de DNA, al DNA SLP, pues podría duplicar, replicar y pues bueno, dentro lo mismo, como si fuera una replicación, pero en el proceso de reparación podría replicar 2 veces o 3 veces o más veces y eso generar el expandido de nucleótido, lo que viene acá abajito, ¿no? Que sería la recombinación. Y también como tal en la recombinación si hay, pues ya mencionábamos, ¿no? Si están estos segmentos de DNA que son de repetición, se puede confundir pues el nódulo de recombinación y en hacer la recombinación o más arriba o más abajo en cualquiera de esos repetidos, pero no hacer una recombinación alélica y eso generar que se replique inadecuadamente, ¿no? Bueno, no que se replique, sino que se recombine inadecuadamente y eso genere, pues sí, después al intentar estabilizar el material, pues se duplique y se expanda ese repetido en específico. Entonces, eso en general serían los 3 mecanismos. También cuando tenemos estas secuencias de repetición, vamos a ver tantito acá, estas secuencias de repetición en la transcripción, pues también podría haber lo mismo es que se me va el nombre en español, pero pues que se generan estas asas, estas estructuras en las que la DNA polimerasa, igual, porque sean varios repetidos, se confunda y haga esta repetición o lea y aparee, a final de cuentas pues es el apareamiento, ¿no? Aparee más veces de lo que tendría que aparear por leer muchas veces esta asita que donde contenga en esta asa, usualmente pues se contiene el repetido y lo lea más veces de las que tendría que estar. La secuencia de DNA está adecuada, pero cuando se hace la transcripción, la RNA, en este caso RNA polimerasa, se equivoca y copia más veces el repetido de lo que originalmente tendría que estar. Esos serían como que los dos, de DNA a RNA o en el RNA como tal, o sea que se genere por la RNA polimerasa esta situación. Entonces, pues es la cuestión, digo, son secuencias que tienen que estar en nuestro genoma, son de soporte y pues tienen sus funciones en específico, pero son puntos en donde pueden generarse errores solamente por esta situación de
que se repitan tanto, y pues nada más en la replicación, esa es una desventaja, ¿no? Que la polimerasa pues se confunda. Ya mencionamos, ¿no? Que de por sí se equivoca, se confunda y replique y aparee más veces de las que tendría que haberlo hecho. Ese repetido es lo que en general pues se comenta, ¿no? Y la reparación, o sea, si hay un igual repetido, cuando haya mecanismos de reparación de genoma, pues el repetido igual es un punto susceptible para que haya errores y se copie más veces de las que se tendría que copiar. Esa es como la teoría más común, pero también en la transcripción podría pasar, o sea, si no es la DNA polimerasa, pues puede ser la RNA polimerasa, también se equivoca menos, pero también lo podría hacer, se podría equivocar. Y también en expansión de trinucleótidos veíamos que hay repetidos, o bueno, pues sí, mutaciones dinámicas o inestables o estables. Para esta situación de la estabilidad, o en este caso inestabilidad, hay un concepto que se llama paradoja de Sherman, que se refiere a la expansión que sufre la mutación en X frágil. Aquí fue cuando se describió, o sea, en X frágil en específico, y que se refiere a que la mutación es heredada vía materna y que no ocurre cuando se da vía paterna. Entonces, es selectividad en el sentido de la expansión, de que pueda pasar cuando el gameto que tiene bueno, no que tiene la expansión, pero que va a sufrir la expansión es óvulo o es espermatozoide. Para algunas enfermedades solo pasa cuando es óvulo. Es lo que decía, puede ser o óvulo o espermatozoide. Y para otras solo pasa cuando es espermatozoide. ¿Por qué? Pues tampoco está tan claro por qué solamente óvulo puede sufrir la expansión o por qué está más susceptible de sufrir la expansión o por qué solo espermatozoide. Para ciertos genes de este tipo de enfermedades por microsatélites podría pasar. Entonces, se describió en X frágil esta paradoja, que es eso, la expansión solamente se produce cuando se hereda vía materna, y cuando se hereda por vía paterna no va a haber expansión. O sea, sí podría estar expandido el trinucleótido, pero si se hereda por vía materna no se van a generar más números de repetidos, pero por vía materna podrían sí generarse más números de repetidos, ¿no? Si el repetido era 15, si se hereda por vía materna podría aumentarse hasta 30, pero si se hereda por vía paterna van a ser 15, siempre, o sea, siempre, aunque sí esté expandido, pues no va a haber posibilidad de que se expanda aún más. Y estas son las enfermedades, algunos, no todos, por expansión de trinucleótidos con la nomenclatura, el tipo de herencia. Vean, muchas son casi autosómicas recesivas, no hay, la mayoría son autosómicas dominantes, por eso lo que les decía, este riesgo de como enfermedad autosómica dominante, aunque no sea como tal una enfermedad autosómica dominante, pero también unas ligadas a X porque pues el gen a final de cuentas está ahí en el X. Entonces también las ligadas a X o las recesivas, el riesgo de recurrencia pues será de acuerdo a ese tipo de herencia. No es como tal una enfermedad de herencia mendeliana, es no clásica, pero por la situación de cómo se ha visto el riesgo de recurrencia, el riesgo de recurrencia sí corresponde a una enfermedad mendeliana. Y en esta otra tablita viene o sea, el tipo de mutación, o sea, el tipo de repetido, la mayoría son tripletes, o sea, trinucleótidos, y el gen, ¿no?, en el que se encuentra. Estas son cuando se altera la función del RNA, o sea, sí también pasa, que no sea en región codificante, o sea, gen, pero sino más bien en el transcrito, o sea, la función del RNA, y todavía hay algunas que no se sabe por qué se genera la enfermedad, o sea, no se ve alterado el transcrito, sí hay repetición, pero no se ve como tal alterado el transcrito,
y otras que pues a lo mejor tienen otros mecanismos de patogenia, ¿no? O patogénesis. Y entonces pues la enfermedad de Huntington, que es el ejemplo clásico, que pues sí es frecuente, y también la cuestión es que pues es muy, pues también el pronóstico es malo, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, forma de herencia, no es que sea una enfermedad de herencia clásica, repito, pero la forma de herencia se toma como autosómica dominante. El inicio de síntomas es entre los 30 a los 50 años, este es el rango que se ha reportado de los 2 años, inicio de presentación de síntomas a los 2 años y hasta los 85 años. Vean, puede ser tan temprano como años. Si la presentación se da antes de los 20 años es Huntington juvenil, es un 5 a 10% de los casos. La supervivencia es más o menos entre 15 a 18 años, sea una u otra, pero entre más temprana el inicio de los síntomas, menos supervivencia vamos a tener. Y la prevalencia, 3 a 7 por cada 100,000, sobre todo en caucásicos. En otras poblaciones es un poco menos frecuente, vean, en rojo, de más rojo a más claro, ¿no? La prevalencia. Es muy prevalente, sí, en ciertas poblaciones, pues como veíamos, caucásicos. En México, de todos modos, tampoco es de las menos frecuentes, o sea, por eso sí es importante verla, es frecuente. En México, 1 a 5 por cada 100,000. Y ya hay otros lados donde, pues es muy poco frecuente, ¿no? Y el cuadro clínico es primordialmente motor, eso es lo que, pues es lo clásico, pero no es lo primero que se manifiesta. Dentro de las manifestaciones motoras, lo característico es la corea, movimientos involuntarios en estado de alerta, de inicio son distales y en músculos faciales, pero progresan a proximales y axiales, ¿no? Tronco, cuello, etc. 90% de los pacientes lo presentan, y de ahí también su nombre, enfermedad de Huntington o corea de Huntington. También presentan disfagia, disartria, desarrollan hipocinesia, acinesia, rigidez, distonías, podrían presentar algunos tics, signos cerebrales, Babinski positivo, marcha táxica, esto también pues es muy clara por la situación de los movimientos involuntarios, hiperreflexia y alteraciones oculomotoras. En realidad, lo que se presenta primero son los síntomas psiquiátricos, hasta el 76% los presentan, entre 73 al 76. Comúnmente inician antes que los síntomas motores. ¿Qué sería lo primero? Depresión, alteraciones en el estado de ánimo, es en general lo que se ve antes que cualquier otro dato. También irritabilidad, que puede incluso llevar a agresión, pérdida de peso, apatía, sentimientos de inutilidad, culpa y ansiedad. Sí, estos pacientes tienen tasas más altas de suicidio, sobre todo cuando son presintomáticos, previo al diagnóstico, o cuando pues ya va a haber, o previo a la pérdida de la independencia, cuando se pierde la independencia, porque por los síntomas motores y cognitivos, pues van a ser dependientes estos pacientes. También tienen obsesiones y compulsiones, psicosis, sobre todo ya en las últimas etapas, incluso esquizofrenia. Y en cuanto son presentaciones juveniles, usualmente hay hipersexualidad. En estadios tardíos, hipersexualidad en estadios tempranos e hiposexualidad en estadios tardíos. Y cognitivo, también como los psiquiátricos están presentes mucho antes que los primeros síntomas motores, que sería pues prácticamente la corea distal, pueden ser muy leves y pues usualmente no se detectan. Y llevan a final de cuentas a demencia. No son capaces de organizar su vida o de realizar planeación, hacen juicios inadecuados, con pérdida de la flexibilidad mental, la memoria está alterada, tienen un pensamiento lento, tienen problemas también visoespaciales, alteración en la concentración y la atención, pero el lenguaje está relativamente respetado. Además también tienen pérdida de peso, depende un poco de la longitud de repetido, entre más repetido más pérdida de peso haya.
más repetidos, perdón. Hay alteraciones del sueño, del ciclo circadiano y del sueño, y autonómicas como sudoración profusa. En Huntington juvenil, las crisis convulsivas son una presentación muy clásica, hasta la mitad de pacientes tienen cuando inician antes de los 10 años de edad. Entonces, aquí vamos viendo la línea en periodo cuando se empiezan a presentar las diferentes alteraciones. Lo primero que se puede ver son alteraciones en el estado de ánimo, los mood disturbances, ¿no? Desde antes incluso de los síntomas motores, que los síntomas motores pues serían, pues fíjense, antes de la Corea incluso alteraciones en el movimiento ocular, movimiento de los ojos, cierta dificultad para algunos movimientos voluntarios, las alteraciones de la memoria, hiperreflexia y alteraciones en el comportamiento. Esto es 0, o sea, en este momento, que sería 0 años, no 0 años de edad, sino en el punto donde inician los síntomas, o sea, el año 0. Después, por ahí del primer año, empiezan todos estos alteraciones como pues la hiperreflexia, las alteraciones de la memoria. Al tercer año disartria, un poquito después ya la corea y las alteraciones de la marcha y de la postura. Después bradiquinesia o rigidez. Después de los 8 años, disfagia, distonía, demencia, ya se desarrolla, y posteriormente incontinencia y las manifestaciones pues ya más bueno, prácticamente la imposibilidad para los movimientos por la corea justamente, y se va deteriorando. Entonces, pues es una enfermedad de poliglutamina, las siglas Q. El tracto es justamente CAG, los repetidos es un trinucleótido, por eso le llamamos poliglutamina. CAG codifica para glutamina, poliQ o poliglu. En la región codificante, es decir, en exones, y son inestables. Entonces, sí pueden irse aumentando los repetidos en segregación, o sea, en la generación de gametos. Entonces, esto nos da justamente la manifestación de la anticipación en el inicio de los síntomas y en la severidad. Es lo que les decía, en una generación del abuelo, por ejemplo, se puede ver a los 40 años, y en la siguiente a los 30, y en la siguiente a los 20, y así sucesivamente. Y la patogenia es ganancia de función de la proteína que genera toxicidad, y esto primordialmente por esta expresión de la huntingtina en el sistema nervioso central. Esta es la proteína codificada, la huntingtina, en el sistema nervioso central, pues lleva a la neurodegeneración, y eso pues nos va a dar las manifestaciones clínicas, ¿no? El expandido está en el primer exón del gen, entonces por eso es pues la patogenia tan marcada, ¿no? En el primer exón del gen HTT, que codifica para huntingtina, se genera el expandido, está en 4p16. Pues en brazos cortos, hay como por la mitad de brazos cortos. Y la expansión de poliglutamina se da en la región N-terminal de la proteína, muy pues al inicio, ¿no? O sea, es un dominio inicial. La proteína por eso está pues mal, pero se genera una ganancia de función por este expandido. Pues sí, porque se genera funciones, no que se generen funciones aumentadas, sino que la proteína está alterada por más trinucleótidos que genera una proteína, pues tampoco es que sea más grande, pero porque se altera la región N-terminal, hay un acúmulo, no hay un adecuado metabolismo de la huntingtina. Y estos son los números de repetidos. La huntingtina, bueno, cuando son menores de 29 repetidos, eso es lo normal, o sea, 28, o menos incluso. Vamos acá. Ok.
Pero entonces, ¿cuándo se va a dar el fenotipo? O sea, ¿cuándo es enfermedad como tal de Huntington? Cuando vemos más de 39 repetidos, es penetrancia completa, presentan los datos, presentan enfermedad de Huntington. Si son entre 36 a 38 repetidos, la penetrancia es reducida o el inicio es tardío, o sea, podría no presentar los síntomas o presentan los síntomas pero con un inicio más tardío. De 29 a 35 son alelos intermedios, pero son inestables, no presentan la enfermedad, pero pueden, lo que ya vimos, pueden generarse repetidos mayores en la segregación de gametos o en la formación de gametos, y es mucho más o clásico en el hombre, o sea, en espermatozoides, que se genera la expansión de trinucleótidos. Cuando los repetidos son más de 55, usualmente es una presentación juvenil, y mayores de 60 o 70, por completo es una presentación juvenil, o sea, va a presentar desde la infancia. En realidad ya vimos que el rango de presentación está entre 2 a 63 años, sí podría presentarse tan temprano como esa edad, 2 años, y responderá justamente al número de repetidos. Entre más repetidos, más y severidad e inicio de presentación más temprano. Entonces, pues el principal, para enfermedad de Huntington, el principal signo neuropatológico es la pérdida de neuronas y la gliosis del núcleo caudado y putamen, o estriado, ¿no? Y esto genera atrofia como resultado. Además del estriado, todo el cerebro en general sufre atrofia. Vean, esta es una, aquí a la derecha, la imagen de la derecha, este corte coronal. La parte izquierda es de una persona con enfermedad de Huntington y la parte derecha es de una persona sin enfermedad de Huntington. Entonces, en general sí hay una atrofia generalizada. Es mucho más evidente en los núcleos, tanto en el caudado como en el estriado, pero en general todo el cerebro está atrofiado. En otros tejidos no hay como tal cambios específicos patológicos. La expresión a final de cuentas y la ganancia de función va a ser muy marcada en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, ya los cambios microscópicos serían la depresión de neuronas en estriado, y hay una gliosis pronunciada, ¿no? Una gliosis pronunciada, prácticamente no hay neuronas, pues sí, hay una atrofia completa y pérdida de neuronas, porque pues la huntingtina expresa primordialmente en citoplasma y núcleo de cerebro, donde más neuronas corticales piramidales que se proyectan al estriado, y sí tienen una menor expresión en neuronas que se proyectan hacia afuera del estriado. Por eso pues ya en otros tejidos pues no vamos a ver algún cambio en específico, pero como esta expresión la tiene tan marcada hacia corticales piramidales que van hacia estriado, pues por eso la situación, ¿no?, de más afección de núcleo caudado y estriado. Entonces, cuando la huntingtina está alterada, ¿se interfiere en la transcripción? Pues sí, porque hay más nucleótidos que se tienen que leer, y a final de cuentas se altera el transcrito. Se altera el tráfico de vesículas, también la huntingtina que esté pues alterada en el dominio N-terminal, altera el tráfico de vesículas, altera la homeostasis del calcio, hay inhibición de autofagia y de chaperones, y por lo tanto se acumulan proteínas anómalas, se acumula la huntingtina. Les digo, es alteración en su metabolismo. Lo más que se altera, ya decíamos, caudado y putamen, pero en general, pues todo sistema nervioso central se reduce aproximadamente el 20% del peso cerebral. Y también cuando hay daño en la corteza, este siguiente punto se correlaciona con una edad de inicio más tardía o con una edad de muerte posterior. Por ejemplo, esto es lo que se ha visto en ciertas correlaciones neuropatológicas con el genotipo, bueno, más bien con el fenotipo.
Como hay pérdida neuronal en corteza motora primaria, pues esto es lo que nos da la disfunción motora, las alteraciones motoras. Y como hay pérdida neuronal en la corteza cingulada anterior, esto es lo que nos da las alteraciones psiquiátricas del comportamiento como tal, ¿no? Y acá lo mismo, vemos un cerebro control, que es sin enfermedad de Huntington, y a la izquierda con enfermedad de Huntington, pues sí, el peso como tal, hay una atrofia generalizada, y eso pues es lo que nos da el, los datos histopatológicos primordiales, ¿no? El sistema nervioso central. El diagnóstico lo hacemos por PCR primordialmente. Acá sí podríamos secuenciar gen de la huntingtina, que acá la siguiente imagen es lo que nos está marcando, pero una PCR puede ser más rápida y sí nos da el diagnóstico. La PCR, bueno, la PCR tiene varias formas, o bueno, puede medir varias cosas. Aquí lo que vamos a estar midiendo es la cantidad de pares de bases. Por eso, bueno, y esto lo vamos a visualizar a través de un gel de electroforesis. Entonces, la PCR primero es un método para amplificar la región que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, en este caso, el gen de la huntingtina, HTT. Entonces, literal, nos vamos, se extrae DNA, el DNA se amplifica, se pone en el termociclador, que es para la PCR, y el termociclador lo que hace es que duplica, o sea, replica más bien esta región para tener mucho de esta región que pueda estudiar. Después, eso que obtenemos por el termociclador con la PCR, lo ponemos en un gel, que es usualmente un gel de agarosa, y se van a someter a cargas, eh, y pues sí, carga, a final de cuentas. Entre esta carga eléctrica, lo que va a hacer es separar las porciones, que a final de cuentas pues, es DNA más pesadas o menos pesadas. Entre menos pesadas, más va a correr, por así decirlo, la muestra, y entre más pesada, entre menos pesada, más va a avanzar la muestra o a correr la muestra, y entre menos pesada, menos va a correr. Y esto se le pone pues algo así como fluorescente, un marcaje fluorescente para poder analizar justamente en dónde quedó cada porción de DNA de acuerdo a su peso. Entonces, los geles de electroforesis tienen primero un marcador, o sea, en su primer carril se dividen por carriles. Acá arriba, lo que está marcado como del 1 al 9 son pocillos donde justamente se pone la muestra, o sea, se va poniendo el DNA, lo que se obtiene del termociclador de la PCR. Se pone acá las muestras. La primera es una escalera con peso, marca el peso molecular. O sea, acá por ejemplo está marcando esta escalerita, aquí arriba 300 pares de bases, luego acá abajo 200 pares de bases y acá 100 pares de bases. Después ponemos, por ejemplo, las siguientes dos no pusieron muestra y las siguientes sí pusieron muestra. ¿Y qué pusieron? Acá nada más es para ver los pesos moleculares, cuántas pares de bases corresponden. Cuando en el gen de la huntingtina hay más o menos 10 repetidas, que es en el carril 4, el peso más o menos va a quedar en 100 pares de bases. Es lo que les decía, entre menos peso, más corre la muestra hacia el extremo contrario, y cuando veamos el color, el colorante acá es negro, en otros lados, pues bueno, más bien se ve morado, se ve por rayos UV. Entonces lo vamos a ver lejos y va a corresponder a este tamaño, que es 100 pares de bases. Entonces, entre más pares de bases tenga esa muestra, menos va a correr hacia el lado contrario. Entonces ahí vamos viendo huntingtina 19 repetidas, pues ya va subiendo el número de pares de bases,
Huntington tiene 30 repetidos, luego 40, 50, 60, y esto va correlacionando pues al número de pares de bases que tiene. Por supuesto, entre más repetidos haya, más pares de bases va a tener ese gen, esa porción que nosotros estamos estudiando, y en el gel de electroforesis menos va a correr hacia el lado contrario de donde está el pocillo, porque está más pesado, ¿no? No puede alejarse tanto porque tiene un peso mayor, y entonces se queda pues antes, y por eso ponemos nuestro marcador del peso molecular para ver a qué correspondería. Entonces, pues este de acá correspondería a presentaciones juveniles, ¿no? Por ejemplo, el carril 9, entre 60 a 70 repetidos, si nosotros analizamos la muestra de un paciente y queda más o menos más de 200 pares de base, pues va a corresponder a una presentación juvenil, y ya estaríamos entre los 30 y los 40, acá entre pues tal vez 150 pares de bases, 200 pares de bases, Huntington pues clásico, por así decirlo. La siguiente diapositiva tiene un estudio de paciente. Entonces vean, siempre marcar nuestros pesos moleculares en las primeras escaleras. Acá el gel es grande, tiene para varios carriles, gelecito pues está grande, y entonces se marcan 2 pesos moleculares. Entonces, si ustedes ven así este gel, ¿qué carriles ustedes dirían que son pacientes con enfermedad de Huntington? Vean, las escaleras de peso molecular son nuestro control para ver justamente el número de pares de bases. Entonces, el carril 1 y el 10 son nuestras marcas, que es literal una muestra comercial que nos va midiendo pares de bases, o sea, por tamaños. Entonces, pinta muchas líneas porque tiene marcados muchos pesos en el sentido de pares de bases. Entonces son kits comerciales que nos marcan literal la escalera de peso molecular. Entonces las escaleras de peso molecular son el carril 1 y 10. Siempre lo tenemos que poner para poder comparar las muestras que vamos a estudiar con las escaleras para ver el tamaño. Entonces, esta escalera, lo que acá nos están poniendo hasta el final, solo nos están marcando, son 75 pares de bases, que es lo más alejado, pues es lo más pequeño, lo que menos pesa, y arribita 200 pares de bases, que ya es arriba, les decía, entre más cerca del pocillo para la muestra, más pesado está el material, entre más alejado, menos pesado está. Y acá si lo ponemos en números de pares de bases, entre más cercano al pocillo, a estas, pues literal son los pocillitos donde ponemos las muestras, más números de pares de bases van a tener, y entre más alejado del pocillo, menos números de pares de bases van a tener. Entonces, si acá en la anterior veíamos que más o menos una persona que no tiene Huntington está entre 100, 110 o hacia abajo, en realidad hacia abajo de números de pares de bases, acá en esto, ¿quiénes podríamos decir con toda la seguridad que no tienen repetidos de nucleótidos porque no tienen muchas pares de bases? Sí, Daniel, efectivamente. Del 11 al 14 no tienen enfermedad de Huntington. Ahora, ¿por qué? Del 11 al 14 solo se ve una línea, y del 2 al 9 se ven dos líneas.
¿Alguien me puede decir, alguien puede inferir por qué eso está pasando? No, no sería eso. ¿Cuántos alelos tenemos nosotros como base de cada uno de nuestros genes? Así es, el materno y el paterno, ¿no? Entonces, del 11 al 14, el peso molecular es pequeño, 75 pares de bases, o menos tal, pero está marcado 75 pares de bases. Estos pacientes, estas personas, bueno, no tienen enfermedad de Huntington, porque no tienen un expandido, por lo tanto no tienen más número de pares de bases que deberían. Pero se ve solo una línea porque los dos alelos efectivamente están con el número de repetidos que tienen que estar poco, ¿no? O sea, el número de repetidos en ambos alelos, si no es igual, porque sí puede ser que no sean iguales. En el alelo materno a lo mejor pongamos que tenga 9 y el alelo paterno tenga 10, pero a final de cuentas eso no da un fenotipo de Huntington, porque ya vimos que los repetidos para Huntington son de 40 en adelante para una penetrancia completa. Pero entonces ambos alelos tienen un número de repetido corto, o sea, pocos números de repetidos, o sea, pocos repetidos, y entonces ambos alelos dan un peso de más o menos 75 pares de bases. Como se juntan y como ambos tienen este mismo peso, pues se juntan y por eso vemos solo una línea. Pero en las muestras 2 al 9, uno de los alelos sí tiene más pares de bases, o sea, en este caso, más repetidos. Por eso hace que tenga más peso, más número de pares de bases. Tiene de 200 o incluso, ven este que está acá, el 7, más, incluso más de 200, se ve más arribita de 200. Entonces, uno de los alelos no está con repetición inadecuada de trinucleótidos, están como las muestras del 11 al 14, pero el otro de los alelos sí tiene repetición de trinucleótidos mayor o alterada. ¿Cuánto? Pues ya dependerá. Así es. Entonces, por eso se parece en el riesgo de recurrencia. Por eso se parece en el riesgo de recurrencia a enfermedades autosómicas dominantes, porque uno de los alelos no tiene la mutación, pero el otro de los alelos sí lo tiene. No son homocigotas. Vimos que el modo de herencia, entre comillas, es dominante. Por lo tanto, solo uno tendrá la expansión de trinucleótidos y el otro no. ¿Heredó? Pues sí, en muchos de los casos son heredadas. Heredó solo uno de los alelos la expansión y el otro pues no tiene expansión. Por eso acá estos, del 11 al 14, que ninguno tiene expansión, parece como que solo está marcando una sola línea. En realidad, los dos alelos se parecen tanto en número de repetición que se fusionaron y por eso se ve una línea, pero vean cómo se ve más gordita. O sea, sí están acá los dos alelos cuantificados, pero de la 2 a la 9 todos son pacientes con Huntington, uno incluso, el 7 tiene más repetidos que los demás, uno de los alelos tiene la expansión y el otro no lo tiene, por eso sí se ven claramente las dos. Entonces, cuando hagamos PCRs y geles de electroforesis, estamos analizando los dos alelos. Tenemos que ver dos bandas. Si no vemos dos bandas, la explicación, pues más, dependiendo del tipo de herencia, más rápida y común y fácil es, pues a final de cuentas los dos alelos se parecen tanto en peso molecular que se fusionan, por así decirlo, y se ve solo una banda. Pero cuando estamos viendo, por ejemplo, pesos moleculares diferentes, como acá para Huntington, pues sí,
efectivamente vemos las dos bandas de los dos alelos, materno y paterno, ya dependerá quién transmitió el expandido, y una estará más pesada porque tendrá el expandido y la otra no será tan pesada porque pues no tiene el expandido, no tiene la mutación. Acá abajito vemos una secuenciación, así es como se esquematizan las secuenciaciones de genes con piquitos. Cada pico tiene un color diferente dependiendo de la base, de la base que ya sea citosina, adenina, guanina, y como recuerden que Huntington es glutamina, es CAG, entonces C acá está en azul, A en verde y G en negro. Y literal así va, CAG, 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 CAG. También se puede hacer por secuenciación el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es contar, ir contando desde que empiecen los repetidos. Por ejemplo, que este es el primer repetido, tenemos que ir contando cuántos repetidos hay para ver si se está expandido el trinucleótido o no. Y así también podemos hacer el diagnóstico. Ok, muy bien. Entonces, bueno, eso es de Huntington. Por favor, les voy al ratito a subir las clases. Son dos, lo de prenatal y errores natos, para que los puedan ver el fin de semana. Y el lunes queda el examen. ¿Por qué queda el lunes? Por esto de las dos clases, y porque les voy a pedir que me manden, ya sea ahí en el grupo yo creo, por favor, en qué plataforma van a hacer el examen, para que lo habilite u otra. Si tuvieran ya problemas técnicos, pues como ese día del examen me escriben para que les pueda habilitar la otra plataforma, pero lo voy a habilitar de inicio nada más para una plataforma. Entonces, porfa, me mandan ahí en el chat en qué plataforma van a hacer el examen, porque Recording has stopped. de todo